¿Cómo explicamos esto? Bueno, nosotros tenemos que estudiar la alimentación de forma multidisciplinaria, lo sabemos. Sin embargo, no podemos negar que hay factores ambientales, factores genéticos y factores sociales que están influyendo en nuestra alimentación. Pero ¿de dónde están estos factores socioambientales o de dónde surgen? Bueno, pues estos factores son estímulos que van a mantener, van a incrementar o van a disminuir conductas alimentarias. A estímulo me refiero a todo lo que nos rodea, que está en nuestro contexto y que puede funcionar de una manera muy poderosa. Ahora, al margen de las características organolépticas de los alimentos, hay mucha otra estimulación a la que estamos sujetos y que nos va a permitir tener de pronto un patrón alimentario saludable o uno que nos lleve hacia un comportamiento patológico. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué ocasiona el incremento en el consumo de alimentos? La realidad es que muchas de las personas que no tienen un patrón alimentario saludable no saben contestar esta pregunta y advierte que a veces no detecta señales de saciedad mientras está comiendo, a veces es más sensible a cierta estimulación, a veces las condiciones de ansiedad y de estrés tienden a protagonizar sus respuestas, pero la realidad es que hay situaciones mucho más sencillas que a un nivel psicológico podría estar haciendo que nuestra conducta alimentaria se mantenga, se incremente o se disminuya, dependiendo, claro, del tipo de alimento del que estamos hablando. Entonces, esto se reduce a algo muy sencillo. Hay un estímulo y hay una conducta. Entonces, bueno, pues esta estimulación a la que estamos sujetos durante todo el tiempo no va a afectar por igual el comportamiento alimentario de las personas. Y nosotros hemos detectado, junto a la literatura científica, que esto va a depender de la edad, del índice de masa corporal y estado nutricio, del sexo, de la condición y del contexto. Es decir, hay algunos factores socioambientales que van a afectar el comportamiento alimentario de niños, pero que no van a afectar de la misma forma a adultos mayores. O ciertos factores van a afectar únicamente conductas de embarazadas, pero no de otras condiciones de enfermedad o de salud o de otras situaciones. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque a veces pareciera que queremos dirigir una política pública o un tratamiento para toda la población y esto realmente no funciona de esta manera. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la presentación de los alimentos, que es el primer factor que quiero comentarles. Aquí estoy incluyendo la forma, el color, el tamaño y otros elementos de los alimentos. Miren, nosotros hace tiempo hicimos un experimento muy interesante en el que trabajamos con pastas. Si bien no es un alimento regional, típico mexicano, sí es un alimento pues que está en la dieta de la mayoría de las personas, que es de fácil acceso, de fácil preparación y que todos lo han probado, ¿no? Entonces nosotros experimentamos con formas y colores diferentes al momento de exponer a gente en el laboratorio de diversas edades y de diversas condiciones. Y nosotros encontramos cosas muy interesantes porque efectivamente cuando variábamos el color, entre más colores le dábamos a las personas, más consumían alimento e incluso eran incapaces de saber exactamente o de aproximarse al consumo que habían realizado. Es decir, se fomentaba un descontrol en el consumo e incluso, aunque ya habían detectado señales de saciedad, ellos se mantenían comiendo. En la forma pasaron cosas similares a excepción de las personas con sobrepeso y obesidad, en las que al parecer la forma de este alimento no les afectó de ninguna manera, pero sí el color. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos formas y colores? Bueno, lo que se ha demostrado hasta ahora es que a mayor color de los alimentos vamos a fomentar un mayor consumo de ellos, casi de forma inmediata. Y eso nosotros lo vemos bien aprovechado en la industria alimentaria procesada, en donde sabemos que mucho de lo que se nos ofrece tiene muchos colores, incluso temporadas. En una temporada nos ofrecen un color, llega otra y nos cambian el color,
Y eso de alguna manera nos mantiene curiosos a saber si cambia el sabor, si cambia la textura, y es algo que lo hacemos a veces sin darnos cuenta. Eh, ¿Por qué no aprovecharlo en alimentos saludables? También contamos muchos alimentos saludables que tienen muchos colores y que no aprovechamos que esta combinación podría resultar de alguna manera exitosa. Bien, ahora el tamaño es otro de los elementos muy estudiados, ha sido en la literatura abordado de una forma exhaustiva. Ustedes ya lo saben, incrementar el tamaño de porciones va a incrementar el consumo de forma inmediata. Se sabe que las señales de saciedad se desatienden y lo que sí hemos encontrado nosotros es que al menos estudios más recientes advierten que son las reglas sociales las responsables de este comportamiento. ¿Por qué? Porque nos enseñan a terminarnos las porciones que nos sirven. Y eso causa graves problemas al momento de controlar nuestra alimentación. El hecho de decirle a un niño, termínate el plato, y no preguntarle o no, sobre todo no tener el conocimiento de qué tanto le tengo que servir a un niño de cierta edad, de cierta condición, y lo único regla que yo impongo es que se tenga que terminar el plato, se vuelve bien complicado. Entonces, a mi consideración, este es un elemento bien importante en el que se tienen muchas herramientas para trabajar y que no las estamos aprovechando. Ahora, vamos recapitulando. Si nosotros tenemos formas, colores y tamaños, nosotros estamos asegurando un consumo desordenado. Y eso lo vemos con los alimentos pues hipercalóricos, que no son tan saludables, pero que nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque juegan justamente con toda esta estimulación. Nosotros pues, compramos dulces pequeñitos, de muchos colores, que incluso pensamos que tienen sabores diferentes, alimentos salados, frituras que también nos las venden en diferentes formas, nos las mezclan, nos las van cambiando y van aumentando no el tamaño de la porción, sino el tamaño del paquete. Y eso nosotros a veces no logramos entenderlo cuando queremos fomentar una alimentación saludable. Generalmente nosotros queremos que se coma la verdura, se coma la fruta, se coma cierta cantidad de proteínas, pero no trabajamos en pequeñas porciones, en pequeñas raciones con lo que debe de corresponder. Y eso pues nos lleva a una desventaja enorme, porque además pues todo este tipo de alimentación está accesible, no nos cuesta ningún trabajo comerla y bueno, estamos muy expuestos a todo este tipo de estimulación socioambiental. Ahora, ¿qué ha pasado en el laboratorio cuando incrementamos el tamaño de las porciones? Bueno, nosotros hemos encontrado junto con otros investigadores que efectivamente cuando se trata de comida hipercalórica hay aumento del tamaño de la porción y aumenta el consumo de manera inmediata, independientemente del IMC, del sexo, de la condición del contexto. Pero en la edad hemos encontrado un periodo crítico bien interesante. Los niños de preescolar, sobre todo el primero y segundo de preescolar, estamos hablando de 4 y 5 años, son capaces de detenerse. A pesar de que la comida les guste mucho, sea muy atractiva para ellos, si ellos ya se saciaron, se detienen. Pero algo pasa con los niños cuando cumplen los 6 años y entran a la primaria. Parece que hay una situación en la que de pronto empiezan a desatender estas señales y permanecen comiendo. Y esto se mantiene en las siguientes edades, ¿no? Incluso en adultos mayores también lo hemos observado. Cosa contraria a lo que pasa cuando trabajamos esta misma experimentación con frutas y verduras. Aquí no encontramos ese efecto. La gente se detiene una vez que está satisfecha. Entonces, definitivamente es una variable de muchísimo interés para quienes estudiamos la nutrición y el comportamiento alimentario. Misma situación pasa con las bebidas. Bebidas azucaradas, incrementado tamaño, incrementa consumo, pero en el agua no. En el agua no observamos ese efecto. Y seguramente ustedes lo han determinado. Uno tiene sed, tomas agua y sabes cuándo detenerte. No hay ninguna otra estimulación que te haga seguirla bebiendo. Simplemente te detienes. Y con las bebidas azucaradas
no tenemos ese control en el consumo. Otros elementos que pareciera que no impactan, pero sí lo son, es el tamaño de platos y cucharas y los colores de los utensilios, incluso de las superficies donde comemos. Sin embargo, esto lo hemos encontrado una medida de control bien importante en personas con sobrepeso, pero personas con sobrepeso y obesidad pareciera que no atienden estas señales, al menos en algunos experimentos que hemos realizado. El hecho de ponerles platos más pequeños y cucharas más pequeñas en su porción a personas con sobrepeso y obesidad no impacta. Incluso hemos observado conductas de servirse nuevamente en el plato pequeño porque quieren mantenerse comiendo. Y bueno, esto nos ha llevado a estudiar otra conducta que es la de servirse los alimentos. Y hemos encontrado, por ejemplo, en niños pequeños que esta acción ha sido de mucha utilidad porque pareciera que ellos son más capaces de saber cuál es la cantidad adecuada de lo que necesitan comer y a veces los papás no entendemos esta situación y lo que hacemos es servir raciones a todos los miembros de la familia del mismo tamaño porque nos hace falta el conocimiento sobre ello. Y bueno, además de adicionar estos otros estímulos, pues pareciera que también pudiéramos encontrar otras medidas de control. Bueno, ahora pasemos al tema de la compañía durante el comer, que también es un factor socioambiental muy importante. Hoy día, en estas condiciones en las que nos encontramos, pues ha incrementado el hecho de que mucha gente coma en soledad y al menos lo que sabíamos es que un tercio de la sociedad lo hace de esta manera y se han encontrado patrones alimentarios no saludables porque se tiende a comprar cosas que no son tan saludables, a tener disponibles alimentos y fomentar patrones alimentarios que realmente no apoyan a la salud y que además el hecho de estar en soledad fomenta otras psicopatologías como puede ser la ansiedad y la depresión, el estrés, la preocupación y hace que, bueno, el patrón alimentario realmente se desordene. Otra cuestión es que también hay mucha pereza para cocinar, para tener un horario ordenado y eso pues ha resultado en un problema, ¿no? Yo considero que los nutriólogos tienen aquí una importante tarea en trabajar ya estos patrones alimentarios de la gente que no come en compañía. Pero, ¿qué pasa cuando se come en compañía? Bueno, pues hay experimentos bien interesantes. Por ejemplo, comer en pareja depende de muchas situaciones, ¿no? En el caso de los solteros, por ejemplo, y sobre todo de las mujeres, se tiene súper cuantificado que se disminuye la cantidad de alimento consumido, la velocidad y el número de masticaciones, sobre todo si a ella le gusta a él. Entonces, piensen en una primera cita que hayan tenido con algún galán y las mujeres no comen, pero cuando llegan a la casa asaltan el refri y eso se vuelve un problema. En cambio, los hombres les da lo mismo comer juntos, con la chica que les gusta, solos, pareciera que ahí en los hombres hay otro tipo de controles de que se vaya, al menos en estas dimensiones del poder. ¿Y qué pasa con los casados? Bueno, pues lo que dice la evidencia es que hay una combinación de patrones alimentarios, pero lamentablemente se combinan o se adquieren las malas mañas. Vaya, las conductas que no son tan saludables son las que se combinan, las que son más fuertes y prevalecen en la pareja. Y esto puede desencadenar hasta un 33% de incremento en el crecimiento. Y pues por ahí dice, ¿no? Casarse engorda. También es un reto, ¿no? Para la nutrición, porque no nada más, sabemos que un régimen, un patrón, pues es individual, pero la realidad es que hay que controlar esta situación de la compañía, ¿no? ¿Qué pasa en la alimentación colectiva? Bueno, esto se refiere cuando hay un grupo de personas comiendo al mismo tiempo. Y es bien importante separar si se está comiendo en grupos de un solo sexo o en grupos mixtos. En este caso, lo que hemos observado es que cuando comen mujeres juntas,
hay un menor consumo, porque más bien tienden a observar lo que están haciendo los otros. Y con los hombres aumenta, porque pareciera que hay un reto de comer más, o de sentirse que de pronto el comer es una conducta de liderazgo. Por lo tanto, sí hay una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres. ¿Y qué pasa con los grupos mixtos? Pues aquí hemos encontrado lo que se ha denominado como el efecto EVA, en el que se observa frecuentemente que las mujeres fomentan el consumo de alimento primero en los hombres, que parece que esto tiene un tinte evolutivo, es decir, yo primero hago que tú lo pruebes para ver si te gusta, si te hace daño, y si no, claro, puedo probar yo. Y esto se observa también en diferentes edades y en distintos contextos. También es un elemento muy, muy interesante. Bueno, vayamos ahora al tercer factor, que es la disponibilidad de los alimentos, en donde me refiero a la variedad versus monotonía y a la distancia. Vamos a analizar esto punto por punto. Primero, sabemos que a mayor variedad hay un mayor consumo de alimentos, pero ojo, esto también aplica si los alimentos son saludables o no saludables. Y en cambio la monotonía, ustedes lo saben mejor que yo, una dieta monótona va a causar un problema de salud, seguro. Y esto desafortunadamente lo estamos observando muchísimo en niños, y esta conducta está fomentando un trastorno por evitación de alimento en niños, que ya es una patología y es una alteración de la conducta alimentaria. Seguramente ustedes conocen niños que, que tienen dietas monótonas, niños que no quieren masticar, que consumen 5 o 6 alimentos diariamente y no quieren variar el menú, no lo aceptan. Niños que toman un yogur endulzado, que comen nuggets de pollo o palitos de pescado fritos, papitas, pan, leche, galletas. Y esto se repite y se repite y se repite. Y cuando se les presentan nuevos alimentos, eh, hay conductas agresivas, de desagrado, de evitaciones, que con la comida lloran, y de pronto se vuelve una dinámica bien complicada. Entonces, bueno, este factor en todos lados se ha observado que es mejor tener una dieta variada, que tenemos que fomentar dietas variadas en niños. La realidad es que es muy triste, nosotros hemos observado aquí en Jalisco que los niños pequeños, por ejemplo, no conocen muchas frutas y verduras. No las han probado, pero ni siquiera las han visto, no saben cómo se llaman, lo que saben, cómo son por dentro. Y eso realmente pues sí ocasiona un deterioro en una dieta saludable, ¿no? Lo que buscamos es una dieta saludable. Bueno, ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos la distancia? ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, a que a menor esfuerzo para conseguir la comida, vamos a tener un mayor consumo. Miren, yo estoy aquí en el campus, en la universidad, y cerca de mí hay probablemente 3 lugares, tienditas o lugares donde yo puedo conseguir comida hipercalórica, bebidas azucaradas, probablemente 50 pasos, ¿sí? Si yo quiero buscar algo más saludable, me queda más lejos o implica mayor esfuerzo, tiempo y todo lo que tiene que ver con la preparación. Entonces, aquí no estamos hablando realmente de lo económico, sino del esfuerzo físico que conlleva eso. Esto nos llevó a hacer después un experimento aquí mismo en el campus, en donde hicimos que los negocios cercanos no vendieran bebidas azucaradas, salvo uno que quedaba mucho más lejos. Y con gusto encontramos que los estudiantes no compraron bebidas azucaradas ese día, porque implicaba cruzar una avenida y caminar un poco más. En cambio, lo que hicimos fue tener solamente agua disponible, y el consumo de agua pues se incrementó inmediatamente. Fue una medida sumamente sencilla, en la que no hubo quejas, no hubo molestia, simplemente la gente estaba tomando agua. ¿Por qué? Porque no tenía a la vista las bebidas azucaradas. Entonces, bueno, se habla mucho del impuesto al refresco, ¿no? De que, claro, tiene un porqué y una razón, y hacerlo más caro puede dificultar que la gente lo consuma. Sin embargo, hay muchas otras variables que también podrían funcionar y que no pegarían en el bolsillo de las personas. Bueno, para empezar a cerrar este tema,
tenemos que hablar de las implicaciones para la nutrición de estos factores. ¿Por qué es importante conocerlos? Bueno, pues porque tenemos patologías de la nutrición y psicopatologías alimentarias que cada vez hay en mayor medida y que si hacemos este estudio a un nivel preventivo, quizá podríamos hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para nosotros que estudiamos comportamiento alimentario, nos hemos dado cuenta que cuando la gente aprende sobre frecuencia, tamaño de la comida y duración del comer de su día a día, se le vuelve más sencillo entender qué estímulos están en el ambiente que están fomentando que se desordene su conducta. Entonces, una vez que ellos entienden qué tanto comen, cómo lo comen, a qué horas lo comen, cuánto tiempo de su día tardan comiendo y cuánto tiempo de su día no están comiendo, parece que tienen una mejor adherencia a un plan alimentario saludable. Por lo tanto, de todo lo que hemos visto hasta ahora, pues ¿cuál es la fórmula del éxito? Bueno, pues que si tenemos formas, tenemos colores, tamaños adecuados, controlamos el asunto de la compañía, controlamos la disponibilidad y hay un menor esfuerzo, seguramente que podemos lograr que la gente consuma alimentos saludables y que los disfrute y que pueda tener, más bases para entender por qué a veces es tan difícil dejar de comer la comida que tenemos a la mano. Y por otro lado, hay que poner atención a lo saludable y no a lo no saludable. Pareciera que tenemos una obsesión por estarle diciendo a la gente lo que no hace bien, pero no le reconocemos lo que sí hace bien. Y conforme nosotros quitamos atención, se empiezan a ver conductas saludables. Algo, por ejemplo, que nosotros hemos visto en laboratorio que funciona mucho, es mostrarles la cantidad de grasa que hay en ciertos platillos, presentarlos de una manera desagradable, mostrarles todo el azúcar que consumieron en una semana, en un día. Y eso se vuelve visualmente mucho más didáctico para ellos. Entonces, no es tan difícil utilizar estos factores a favor de nuestra salud, obviamente. Bueno, concluyo con 4 puntos muy sencillos, ¿no? Primero, pues que identificar estos factores pues va a permitir predecir y controlar patrones alimentarios definitivamente. Que si los controlamos, claro, de manera individual, lo vamos a ver este efecto de su control de manera inmediata, ¿sí? La gente rápidamente empieza a hacer cambios sobre su conducta. No afectan por igual a las personas, no todos ponemos la misma atención a esta estimulación ambiental, socioambiental, y bueno, pues es primordial seguir actualizándonos y conociéndonos sobre esta variable, pues para su aplicabilidad. Y bueno, termino mi presentación mostrándoles algunas de las publicaciones y de los libros que hemos hecho aquí en el Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición. Los invito a que conozcan la página del instituto y de sus posgrados. Nosotros tenemos una maestría y un doctorado en ciencia del comportamiento con esta orientación en alimentación y nutrición. Ambas están reconocidas como posgrados de calidad por el CONACYT. La maestría está en un nivel ya consolidado. Esperamos que el próximo año podamos competir por ya la categoría internacional. El doctorado es más joven, está en la categoría de desarrollo. Esta es una línea de investigación, pero hay muchas otras. Como les decía, el enfoque es multidisciplinario. Tenemos, obviamente, también gente de biología, de la genética, de la inmunología trabajando con nosotros, gente del área social, de la antropología, sociología, economía, geografía, del derecho, trabajando aspectos de seguridad alimentaria y muchos otros elementos, de la psicología, la conducta, de las patologías. Nuestro contexto nos ayuda bastante. El instituto está ubicado en Ciudad Guzmán, es una ciudad al sur, en Jalisco, que está a 1 hora, 1 hora y media de Guadalajara. Tenemos a nuestros pies el famoso volcán de Colima y el Nevado. Y bueno, hay una industria agroalimentaria muy importante, hay una producción amplia de aguacates, de berries, de miel, y esto pues también nos ha hecho investigar y trabajar con lo que se tiene a la mano. Entonces, de verdad, los invito a que nos conozcan.
Este año el año pasado tuve la experiencia de recibir a dos estudiantes de UGED en nutrición para servicio social. Fue una experiencia de verdad muy bonita. Nosotros aquí siempre vamos a estar dispuestos a recibir estudiantes de otros lugares porque pues nuestro afán es que nos conozcan y que conozcan lo que se hace y que claro regresen a sus lugares de origen a aplicar lo que aprendieron aquí. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de utilidad esta charla y pues con mucho gusto escucho sus comentarios y sus preguntas. Okay. Muchas gracias, doctora, por su valiosa participación. Creo que es un tema muy interesante y algo en lo cual nosotros nutriólogos tenemos que poner más atención en estos factores que a final de cuentas influyen en gran medida para el consumo de alimentos. Antes de pasar con las preguntas que tienen nuestros invitados a la ponencia, me gustaría hacerle una pregunta acerca de qué tienen que hacer nuestros alumnos para poder hacer su servicio social en el instituto con ustedes. Gracias, maestra, por la pregunta, porque es bien importante. Miren, es sumamente sencillo, ¿sí? Solamente, bueno, tienen que cumplir con los requisitos que les pide la UGED, una vez que terminen su plan de estudios. Pueden entrar a la página del ICANN. Ahí está el núcleo académico básico, todos los investigadores que trabajamos aquí, y pueden escribirle de manera personal con quien les interese trabajar para solicitarles venir a hacer el servicio, ¿no? Tenemos ya mucha experiencia, digamos, a nivel administrativo para recibir estudiantes de otras instituciones. Lo único es que hay que checar que haya un convenio entre las universidades, que pues, la Universidad de Guadalajara lo tiene con la Universidad de Juárez, y a partir de ahí, pues empezar a planear cuáles van a ser los objetivos del servicio. Para nosotros son bienvenidos quienes quieran hacer tesis. Sabemos que es muy complicado porque los estudiantes ya quizá tienen otra modalidad de titulación elegida. No hay problema. Por ejemplo, les comento, en el caso de las alumnas que yo recibí, acordamos no elaborar la tesis, pero sí un producto de investigación. En este caso son artículos. Ellas hicieron un experimento y ahora vamos a empezar con la fase de la publicación. Y así como esa opción, hay otras. Entonces, vaya, lo primero pues es acercarse a nosotros, ver la disponibilidad de lugares y entonces sí ya a un nivel administrativo, pues consolidar el intercambio. Excelente, muchísimas gracias y creo que esta información es muy valiosa para nuestros alumnos que están próximos a graduarse. Y ahora bien, doctora, tenemos varias preguntas que hacen acerca de cómo podemos fomentar una mayor variedad de consumo de alimentos y especialmente de frutas y verduras en niños, principalmente de edad preescolar, sin o tratando de mitigar un poco estas reacciones que tienen de aversión, de ansiedad, de agresividad hacia estos nuevos alimentos. Claro que sí, fíjense, pareciera que es algo bien difícil, pero justo el año pasado trabajamos en una tesis doctoral en la que se realizó un taller de cocina con niños que tuvo que ser de forma virtual en diferentes momentos. Lo primero fue mostrarles a los niños todas las frutas y verduras que hay en la región. Encontramos mucho desconocimiento al respecto, pero esta actividad a los niños les pareció muy agradable porque primero no tenían idea de lo que estaban viendo, no tenían idea de qué sabían, y hacerlo de manera grupal también fomentó muchísimo la participación. Pero luego en una segunda fase escogimos las verduras y las frutas que definitivamente no conocían porque nunca habían probado la mayor parte de la muestra participante. Y entonces realizamos recetas que podían trabajar los niños, muy sencillas, ¿no? Que tenían que ver con una especie de ensalada, de hacer figuritas, en fin. Aquí sí que la creatividad cuenta muchísimo. Y logramos que los niños se comieran los peditos, por ejemplo.
Y fue de verdad una reacción inmediata que los papás que también estaban participando dentro de los talleres les pareció increíble cómo los niños de pronto solitos empezaban a comer y a compartir su experiencia de lo que sabía uno. Ojo, el objetivo en un primer momento no es que los niños lo prueben, les guste y se lo coman todos los días, sino empezar a probar. Primero empezar a acercarlos a la alimentación saludable que no conocen, empezar a probar y experimentar y ellos mismos registrar qué sí les gusta o qué no les gusta o cómo va cambiando su gusto hacia estos nuevos sabores. ¿Vale? Ahora, hay dos técnicas fundamentales que nosotros utilizamos. La primera es la exposición repetida. Darles una porción muy pequeña de la fruta o la verdura o el alimento que queremos que el niño pruebe y conozca y hacer un compromiso con él diciéndole que lo va a probar todos los días durante 10 o 12 ocasiones seguidas, diarias, una pequeña porción y nada más nos va a decir si le gusta o no le gusta. Al principio vamos a observar que quiere, que lo escupe, que no, pero conforme lo va probando empieza a cambiar el gusto, la percepción que tiene negativa de ello. Y si esta actividad la fomentamos, pasamos de, por ejemplo, del aguacate a las acelgas y luego de las acelgas a las zanahorias, de pronto ellos empiezan a tener un panorama muy amplio y dicen, bueno, esto sí me gustó, esto no me gustó tanto, esto me gustó mucho. Y la otra es los grupos, ¿sí? Tener niños que coman ese tipo de alimentos y niños que no lo comen, siempre ganan los que sí lo comen. Entonces, eso fomenta muchísimo esta conducta de probar, de acercarse y de consumir los alimentos. Desafortunadamente, las condiciones pandémicas de hoy no nos permiten seguir trabajando con ello, pero la realidad es que el hecho de ver al otro, aún igual, haciendo cosas que tú no haces, va a fomentar el consumo. Excelente, doctora. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas aquí. Una dice por ejemplo, tenemos un paciente que manifiesta que se siente más cómodo comiendo solo y lo usa inclusive como un momento de relajación, lejos de su rutina. ¿Qué podemos recomendar para este tipo de pacientes que, como usted comentaba, muchas veces la variedad es poca, la cantidad de nutrientes es a veces baja? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, pues lo primero, al menos lo que nosotros hemos intentado es acompañarlos a sus compras, número uno. ¿Dónde compran sus alimentos? ¿Cómo los escogen? Y cuál es la dinámica que siguen para elaborar su menú de la semana o del día, ¿no? La realidad es que muy poca gente es organizada en estos aspectos, es decir, comemos lo que haya. No tenemos un plan. Entonces, si tenemos un paciente con estas características, lo ideal va a ser trabajar con un cronograma semanal o de 3 días, dependiendo pues, de la persona, en donde tenga planeado qué es lo que puede comer. No tener una sola opción, sino tener como la opción A, la B y la C. Lo ideal es mostrarle las opciones de comida que tengan a mano, que puedan ser económicas y que puedan ser saludables y que estén cerca de donde se encuentran. Y la otra es analizar juntos lo que ya tienen en casa, en su refrigerador y en la despensa. Y una vez entendiendo qué es lo que tiene disponible, entonces ya podemos empezar a trabajar con lo que no le sirve y lo que sí le sirve y entonces empezar su registro de consumo durante el día. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuánto tiene la comida? ¿Cuánto tiempo tarda en la siguiente comida? Y de pronto la gente en solitario, aunque puede tener malos hábitos, la realidad es que también es sencillo trabajar con ellos porque no hay otras personas con otros patrones alimentarios interfiriendo. Entonces, aunque pareciera un reto, realmente puede ser mucho más sencillo de lo que se piensa. Pero sí se necesita, al menos al inicio, un acompañamiento importante con ese tipo de cosas. Ok, excelente, muchas gracias. Y otras últimas dos preguntas. Considerando el efecto EVA, ¿qué opina usted acerca de la presión social en el área de alimentación
en personas que padecen algún tipo especialmente de problema, especialmente algún trastorno alimenticio? Sí, bueno, es dificilísimo. La verdad es que luego se piensa que las alteraciones de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos son etapas, o son modas, o es algo que de pronto en la escuela alguien aprendió y se lo trae a casa, y realmente no es así. Un trastorno de la alimentación es una enfermedad mental, y como tal, pues hay que atenderla con la seriedad del caso, ¿no? Entonces, la realidad es que eh, hay un incremento grandísimo de estos trastornos. De hecho, una vez que se termine el confinamiento, esperamos todavía una alza tremenda al respecto y el hecho de la virtualidad, la realidad es que ha fomentado muchísimo agresiones sobre la imagen corporal de las personas y se ha vuelto una herramienta muy difícil de controlar porque la gente está muy expuesta a, a redes sin filtro y de pronto, sobre todo en edades muy vulnerables o en periodos críticos del desarrollo, eh, comentarios o de pronto estar muy expuesto ante cierta publicidad o ciertos grupos de personas, vaya, sí hay un efecto importante. Sin embargo, si ya se desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, no nada más va a ser por eso, ¿sí? O sea, va a haber muchas otras cuestiones de fondo que obviamente van a requerir un tratamiento como tal, psiquiátrico, psicológico, médico y nutricional. Entonces, lo primero es entender que no es una moda, que no es algo pasajero, que es una enfermedad y que digamos, detonante de padecer un trastorno tiene que ver con estas tensiones, ¿no? En la que uno puede tener ciertas defensas para filtrar la información y entender que a veces hay agresiones que uno, vaya, no se debe tomar de manera personal, pero a veces es bien complicado que los niños, los adolescentes entiendan esa parte, ¿no? Entonces sí, es todo un tema y de verdad que hace falta mucho conocimiento de la nutrición, de lo que hace el nutriólogo en estos trastornos, ¿no? De la terapia nutricional. Yo creo que aquí tiene un campo de trabajo muy amplio y muy distinto.